Feliz sábado, hermanos y hermanas, bello pueblo de Dios, hijos e hijas del Dios Altísimo, a predicar la verdad se ha dicho. Bienvenidos a este video en vivo, hermanos, para honra y gloria de nuestro gran Dios Todopoderoso. Feliz Shabbat Shalom, mis queridos hermanos y hermanas, familia del Dios Altísimo. Hermanos y hermanas, gracias a Dios porque estamos nuevamente conectados para poder nosotros estudiar grandes verdades divinas que el Señor quiere revelarnos a nosotros en esta hora. Así que, hermanos, que la paz del Señor pueda reinar en vuestros corazones y en vuestras mentes, hermanos, en vuestras vidas, para que todos nosotros unidos podamos prepararnos para recibir al Señor Jesús en las nubes de los cielos. Hermanos, un servidor, lo que quiero hacer con ayuda de Dios, hermanos, indudablemente es predicar la sana doctrina. Yo, hermanos, quiero representar a mi Señor aquí en la tierra lo mejor que puedo con la ayuda del cielo, hermanos. Porque acuérdense que todos nosotros con la ayuda de Dios podemos mejorar y podemos cambiar y podemos obviamente ser personas que seamos santificados por el Espíritu Santo, hermanos. Personas transformadas con el poder de Dios. Dios tiene un pueblo remanente que está viviendo los últimos tiempos, hermanos. Y los ha llamado, los ha levantado para que puedan predicar un mensaje directo, un mensaje fuerte, un mensaje claro, hermanos, pero un mensaje de amor y de despertar al mundo entero, hermanos. Porque, hermanos, el día del Señor se acerca a esta tierra, hermanos. Viene la ira del gran Jehová Dios, creador de los cielos y la tierra, hermanos. Así que, hermanos, en vivo y en directo, desde el lugar de los acontecimientos, les saluda un hermano, un servidor. Y estamos aquí para servir a todos ustedes, hermanos. Si tienen peticiones, tienen, hermanos, una oración, un pedido de oración que quieren, hermanos, por favor, puedan comentar. Y también, hermanos, nos pueden decir de dónde nos están saludando, de qué país, de qué región en el mundo, hermanos. Vamos a leer sus comentarios y vamos a orar por ustedes, hermanos, porque necesitamos estar orando como pueblo de Dios, hermanos. Debemos de nosotros, hermanos, estar de rodillas, hermanos, en estos tiempos, especialmente, hermanos, en los tiempos finales, hermanos, donde vamos a ser probados como iglesia y como personas, individuos, hermanos. Por eso debemos de estar nosotros acercándonos al trono de la gracia de Dios con confianza, seguridad plena de que nuestro Padre Celestial va a escuchar nuestras oraciones. Hermanos, un servidor durante la semana, cuando yo estoy preparando estos temas para vosotros, hermanos, yo estoy hablando con el Señor y teniendo una relación, una conversación con Dios. Y el Señor, hermanos, al estar leyendo la palabra de Dios, su espíritu profecía, en oración, en ayuno, hermanos, en aflicción del alma, el Señor me habla y se comunica conmigo y me dice, hermanos, las cosas que debo yo compartir. Y yo digo todo esto, hermanos, no para vistas, no para rating, no para ser famoso, no para tener seguidores, hermanos. Lo digo porque viene de mi alma, viene de mi corazón, porque yo amo a Dios primeramente y segundo, amo al pueblo de Dios. Y yo quiero, hermanos, que todos nosotros podamos estar preparándonos, hermanos, y podamos estar convirtiéndonos verdaderamente de todo corazón ante el Señor, para que podamos nosotros ser salvos al final y no vayamos a quedar en esta tierra, hermanos, y haber fallado, obviamente, en nuestra meta, en nuestra misión. Así que, hermanos, gracias a Dios por su palabra, por su mensaje. Y vamos a tener una oración, hermanos, porque no podemos nosotros comenzar sin antes pedir la bendición de Dios. Y yo siento la presencia de Dios en este lugar. Siento la presencia de Dios, hermanos, en esta transmisión, porque he estado orando a Dios toda esta semana. He estado suplicándole, Señor, ayúdame a que yo pueda llevar este mensaje, no porque son mis palabras, porque yo soy pecador, yo soy malo, sino porque queremos escuchar las verdades de Dios del cielo. Así que, hermanos, vamos a postrarnos de rodillas en esta hora para que Dios pueda bendecir nuestro estudio. Padre Santo, amoroso, santísimo, que estás en las alturas de los cielos, a ti sea el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, oh Dios, porque estamos aquí, Señor, presentes, listos y preparados para escuchar tu palabra. Señor Jesús, ayúdanos a poder tener corazones sensibles, que podamos escuchar lo que tú tienes preparado para nosotros, porque estamos aquí para escuchar tu voz, tu palabra, no la palabra de un ser humano,
no los mandamientos de seres humanos, sino que los mandamientos de Dios. Ayúdame, Señor, a que yo sea un clavo en la pared, donde el cuadro hermoso de Jesús pueda ser colocado y podamos ver a Cristo Jesús, su bella persona, en esta hora. Ayúdame a esconderme detrás de ti, Señor, porque tú eres más grande y más fuerte que yo. Gracias, Señor, por todo. En el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Él sea la honra y la gloria sempiterna. Amén. Jesucristo, hermanos, en Mateo el capítulo 10, versículos 34 al 36, dijo: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, dice. Y acuérdense, hermanos, que la palabra de Dios es representada como una espada de dos filos. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Entonces Dios no vino en la forma de su Hijo a poner paz, sino que vino a poner, ¿qué cosa? Contienda. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios y su verdad divide. Y porque Dios está queriendo separar a su pueblo, hermanos, en estos últimos tiempos. El trigo y la cizaña deben crecer juntos, pero al final van a ser separadas y a la cizaña Dios lo va a tomar y la va a tirar al fuego. Entonces, hermanos, nosotros debemos de dejar el mundo, dejar el pecado, dejar la inmundicia, las concupiscencias, los placeres temporales de este mundo, hermanos. Todo tipo de maldad, de obra de maldad en nuestras vidas, hermanos, y convertirnos, arrepentirnos de verdad, hermanos, con ayuda de Dios. Palabra de Dios. Vamos a leer en esta hora, hermanos, el libro de Sofonías. El libro de Sofonías, el capítulo 1, y vamos a leer los versículos 14 hasta el 17. Sofonías, el capítulo 1, versículos 14 al 17. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, sabemos que Jesús viene pronto, hermanos? Digamos amén, hermanos. Jesús viene pronto, su venida es inminente a esta tierra, hermanos. Si tú quieres escuchar mensajes de la sana doctrina de Dios, hermanos, tú estás conectado en esta hora porque quieres comida sólida, hermanos, has venido al lugar correcto. Has venido al lugar adecuado, hermanos, porque aquí estamos para predicar el mensaje de la sana doctrina, para despertar a la iglesia adventista, despertar al mundo, hermanos, predicar el mensaje de los tres ángeles, no darles lechita a ustedes, no esos pastores lecheros que quieren entretener a sus miembros y quieren que los miembros estén dormidos y ellos también están dormidos, hermanos. No, estamos aquí para despertar al pueblo de Dios, porque Jesús ya viene, hermanos, Jesucristo ya viene a esta tierra. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en esta hora. Versículo 14. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy presuroso clamor del día de Jehová, amargamente gritará ahí el valiente. Oh, hermanos queridos, el día del Señor se está acercando a nuestro mundo. Este día no es un día de alegría en el sentido del mundo, de los placeres, de las distracciones, de las luces del mundo, hermanos. Este es un día de venganza, es un día asombroso, es un día, hermanos, señalado porque viene la ira de Dios a este mundo, hermanos. Día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de densa niebla, día de trompeta y de pregón de guerra sobre las ciudades fortificadas, dice el profeta Sofonías, y sobre las altas torres. Versículo 17. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová. Hermanos, hermanas, el mundo ha desobedecido a Dios y a su ley. El mundo se ha extraviado del creador de los cielos y la tierra. Los seres humanos, hermanos, no quieren escuchar las advertencias del cielo. Pero por eso es que Dios nos ha levantado a nosotros, a la iglesia adventista, para predicar la verdad de la palabra de Dios y decirle a esas personas a que salgan de Babilonia, del falso sistema, de esa iglesia apóstata, mentirosa, satánica. Nosotros, hermanos, gracias a Dios por esta luz, debemos de predicar con todo nuestro ser, con la ayuda de Dios. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Entonces el profeta Sofonías, hermanos, en estos versículos que hemos leído,
está describiendo un panorama apocalíptico, donde pronto se verá todos los prodigios, las señales finales, hermanos. Y va a ser, hermanos, realmente un tiempo de angustia, como dice la palabra de Dios, como nunca jamás lo ha habido. Entonces, hermanos cristianos, adventistas, amigos que están escuchando en esta hora, debemos de despertar. Debemos de nosotros dar nuestras vidas más al Señor, hermanos, porque, hermanos, este día de ira de Dios, hermanos, no va a escapar nadie. Todos nosotros vamos a tener que participar, ya sea bueno o sea malo, hermanos. Y esta visión que tuvo el profeta Sofonías ocurrió más de 2600 años atrás. Si el profeta Sofonías estaba escribiendo esto, hermanos, hace 2600 años atrás, que ha pasado mucho tiempo, no se diga hoy en día, cuando estamos nosotros a poco tiempo que esto llegue a cumplirse y venga la ira de Dios contra el mundo, porque, hermanos, Jesucristo no viene como vino la primera vez, con amor, con compasión, con misericordia, con oportunidad de abrir las puertas, que la gente pueda entrar y ser salvos. Viene a ponerle fin a este mundo, viene a ponerle fin a Satanás y a los demonios, los ángeles caídos, viene a ponerle fin al pecado, a la maldad, a la impiedad, a todos los males que ha producido este mundo, hermanos, caído por más de 6,000 años, hermanos. Versículo 12 dice: y será en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con candiles y haré visitación sobre los hombres que están sentados sobre sus residuos de vino, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Hermanos, Jesús está en estos momentos en el lugar santísimo. Desde 1844, el 22 de octubre de 1844, hermanos, Jesucristo entró del lugar santo al lugar santísimo y empezó la obra de investigación. Todos los nombres de aquellos que profesan ser hijos de Dios están siendo escudriñados y están siendo examinados al máximo. Y por eso es importante que en estos momentos que se está llevando el juicio investigativo, debemos de estar viviendo vidas santas y debemos de dejar el pecado y dejar de jugar a la iglesia y dejar de hipocresía, de mentira, de falsedad, de formalismo, de idolatría, hermanos. Porque Jesucristo, hermanos, y nosotros vamos a ser pesados en la balanza y no estamos viviendo nuestras vidas conforme a la obra del Espíritu Santo y no estamos produciendo frutos dignos de arrepentimiento o frutos dignos, como dice la palabra de Dios, vamos a nosotros ser puestos, colocados al lado y vamos a perder la vida eterna, hermanos. Por eso debemos de estar despertando, iglesia. Dejemos, hermanos, de juegos, de hipocresía, de ser fariseos. Dejemos de que pase el tiempo, hermanos, en las distracciones de este mundo, porque Satanás es astuto. Él es, hermanos, el enemigo que quiere destruir a los hijos de Dios. Esto debe inspirarnos y motivarnos a nosotros a poder despertar y decir: no, ya dejemos de que pase el tiempo y desgastar la oportunidad crítica en estos momentos de preparación. Entonces, hermanos, estamos siendo nosotros, ¿qué cosa? Examinados, hermanos. Dios nos está probando a cada uno de nosotros. Por eso, cuando la aflicción, la muerte, la enfermedad, la prueba llega a tu vida, mi querido hermano y hermana, amigo que me estás escuchando, no te des por vencido. Dale gloria a Dios, porque Jesús quiere que podamos nosotros, hermanos, permanecer firmes y que podamos nosotros, obviamente, darle la gloria a Él con nuestras vidas. Porque si Jesucristo pasó por sufrimiento y oprobación, fue perseguido por su pueblo y Él fue perseguido por la iglesia de su tiempo, nosotros también vamos a tener que sufrir persecución y pasar por pruebas difíciles, hermanos. No es fácil vivir en este mundo caído, no es fácil vivir en este mundo de maldad, pero, hermanos, tenemos esperanza en Jesucristo. Su palabra, hermanos, debemos de examinarla y estudiarla cada día más, porque el Señor nos está queriendo hablar a nosotros y quiere que su conocimiento, su sabiduría, la iluminación del cielo pueda ser colocada en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestro ser, y así aplicar todo lo que hemos leído, todo lo que hemos estudiado de la palabra de Dios, hermanos, y eso va a producir buenos resultados, hermanos, frutos, hermanos, buenos y dignos, como dice la palabra de Dios. Hermanos, ¿ustedes creen que Pedro, Juan, Santiago, Jacobo,
¿Todas estas personas eran buenas cuando Jesucristo los llamó a ellos? No, hermanos. Eran ellos analfabetos, eran personas mal educadas, tenían un vocabulario feo de la calle, hermanos. Eran enojados, iracundos, eran gente pecadora. Pero Jesucristo, hermanos, vio el potencial en ellos. Entonces, por eso nosotros, hermanos, debemos tener confianza en Jesucristo y en sus promesas, porque aunque nosotros somos malos, cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos a su presencia, Él nos transforma a nosotros y nos renueva nuestros caracteres, nuestros corazones, nuestras vidas, para que seamos más como Jesucristo. Tengamos confianza en Él, hermanos, y no tengamos miedo de este mundo y de las cosas malas que están aconteciendo. Sofonías 2, el capítulo 1, Sofonías el capítulo 2, versículos 1 al 3 dice: congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová. Hermanos, el furor de la ira de Jesús ya viene a esta tierra. Dios viene como un rey conquistador, viene como el león de Judá. No viene como un niño indefenso, un bebé indefenso la primera vez, como un corderito, sino que viene como un león, porque viene a dar sentencia en contra de todos aquellos que no han querido obedecer y arrepentirse de sus pecados. También para la iglesia, el pueblo remanente es este llamado. Venga sobre vosotros, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Qué tremendo, hermanos, amén. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Hermanos, dice la palabra de Dios que los valientes arrebatan el cielo, hermanos. Debemos de ser valientes, hermanos. Y dice aquí la palabra de Dios, hermanos, que debemos de ser humildes, hermanos. ¿Qué dice Miqueas 6:8? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que Jehová pide de ti: hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. El pueblo de Dios debe humillarse ante Dios, hermanos. Debemos de dejar el orgullo, la vanidad, la altivez de corazón, la autosuficiencia, pensar que podemos ser independientes de Dios y su palabra y poder mantenernos firmes. No, hermanos, esas son trampas satánicas diseñadas para que nosotros podamos perder el conocimiento de la verdad de Dios. Porque Pedro, cuando Jesucristo lo llamó para que él pudiese salir del barco y andar, caminar por el mar de Galilea, hermanos, el momento que Pedro quitó la vista de Jesús es cuando empezó, ¿qué cosa, hermanos? A hundirse. Entonces nosotros, hermanos, cada día debemos de entender que debemos tener la mirada siempre fija en Jesucristo, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Gloria sea a Dios, hermanos. Yo estoy aquí para enfocarme en Cristo Jesús y estoy en los negocios de mi Padre. No estoy aquí para impresionar a los seres humanos, a la iglesia adventista o al pastor o a los dirigentes o a mis papás, a mi familia. No, hermano, yo estoy aquí para impresionar a Jesucristo, a Dios, y darle a Él la gloria y el honor que se merece. Porque, hermanos, la iglesia no te salva. La iglesia adventista, la conferencia general, la iglesia corporativa no te salva. El que te salva es solamente Jesucristo. La hermana White no te salva. El único que te salva es el Hijo de Dios, hermanos. Nos estamos acercando al fin del tiempo, dice el Espíritu Profecía. Me ha sido mostrado que los juicios retributivos de Dios ya están sobre la tierra. Y, hermanos, están cayendo los juicios de Dios a nuestra tierra. Se está viendo en las noticias, en las redes sociales, hermanos, los eventos calumniantes que están ocurriendo cada día, hermanos. Matanzas, homosexualidad, idolatría, falta de amor, violencia, catástrofes naturales, hermanos, incendios, contaminación ambiental. Todo esto, hermanos, guerras, rumores de guerra, todo esto, hermanos, es señal de que el Señor ya viene. Dios manda estos eventos, estas catástrofes, estos escenarios fuertes, terribles, para despertar a las personas, hermanos. Pero ¿cómo se encuentra la iglesia de Dios? Dormidita, roncando, hermanos. El Señor nos ha advertido de los acontecimientos que están por suceder.
resplandece luz de su palabra, y sin embargo las tinieblas cubren la tierra y densa oscuridad los pueblos, que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente y no escaparán. Oh, mis queridos hermanos, la venida de Jesús se compara ¿a qué cosa, hermanos? A un ladrón que llega a la noche para robar. Hermanos, cuando las personas están durmiendo en la casa, hermanos, no saben que el ladrón llega a la noche. Y cuando despiertan ya es muy tarde. It's too late. Y así estamos nosotros durmiendo, hermanos. Viene Jesucristo a nuestro mundo y estamos nosotros, hermanos, inconscientes de los eventos finales, hermanos, porque estamos en este mundo, estamos nosotros obviamente distraídos, hermanos. Es nuestro deber inquirir la causa de estas terribles tinieblas. Inquirir significa investigar. ¿Qué significa investigar? Cuando nosotros estamos tomando el tiempo estudiando, meditando, analizando, profundizando cada cosa que estamos leyendo en la palabra de Dios y en el Espíritu Profecía, investigando lo que Dios nos está señalando en su palabra, porque si nosotros no estamos leyendo y estamos inquiriendo, investigando, vamos a ser dejados en las tinieblas, en la oscuridad, para que podamos rehuir la conducta por lo cual los hombres han atraído sobre sí mismos tan grande engaño. Dios ha dado al mundo una oportunidad de aprender tanto de su palabra como la luz de su verdad. Le ha mandado advertencias, consejos y amonestaciones, pero pocos quieren obedecer a su luz. Como la nación judía, la mayoría, aún de los cristianos profesos, se enorgullece de sus magníficas ventajas. Hermanos, qué triste y trágico que en la iglesia adventista estemos orgullosos, porque Dios nos ha dado una luz grande. No permitamos que cometamos el mismo error de Israel antiguo, del Israel antaño, que permitieron, hermanos, que porque fueron escogidos por Dios, que Dios los bendijo y los escogió, esa luz y ese privilegio que Dios les otorgó, les afectase su relación con Dios. Lo que debemos de ser nosotros, hermanos, es decir, gracias, oh Dios, por esta luz que nos has encomendado y nos has dado, nos has entregado. Pero lo que vamos a hacer es ser humildes y obedecerte para no desobedecer tus mandamientos, tu ley, y entristecerte, Señor. Eso es, hermanos, la mentalidad y nuestra conducta, hermanos, que debemos de hacer en este mundo. En su misericordia infinita, el Creador ha enviado al mundo un último mensaje de amonestación para anunciar que Cristo está a la puerta y llamar su atención a la quebrantada ley de Dios. Satanás odia la ley de Dios. Los demonios, los ángeles caídos odian la ley de Dios, hermanos, y están queriendo destruir la ley de Dios. Nosotros de la misma forma, hermanos, debemos de vindicar el nombre de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Vindicar el nombre de Dios. ¿Cuál fue el sentido, hermanos? El sentir, el espíritu, la actitud de los discípulos antes del día de Pentecostés. Escuchen, hermanos, cómo se estaban comportando ellos, hermanos. Mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad. Amén, hermanos. Humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad. Hay esperanza, mi hermano y mi hermana. Dejemos de excusa, dejemos de falsedad, dejemos que pase el tiempo, hermanos, y vamos nosotros debilitándonos en nuestra relación con Dios, porque eso es lo que el enemigo hace. El enemigo está despierto cuando estamos durmiendo nosotros, hermanos, y está esperando para ver cómo nos puede tentar y hacernos caer y extraviarnos del camino de la senda de la verdad. Hermanos y hermanas, lejos de Jesús nada podemos hacer, hermanos. Tomo por ejemplo este teléfono aquí. Este teléfono, hermanos, si yo estoy afuera todo el día y cuando regreso la batería está ya a punto de ¿qué cosa? De terminar, de funcionar. ¿Qué debo hacer yo entonces para tener mi teléfono en función el próximo día? Debo de conectarlo al cargador de batería. Y si no lo conecto al cargador de batería, este teléfono no me va a servir, no va a funcionar, no va a operar, hermanos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a tener que tirar a la basura porque no sirve para nada. Entonces, hermanos, entendamos que nosotros debemos de estar conectados con el cargador de batería espiritual, que es la palabra de Dios.
Cuando nosotros, hermanos, cada día estamos indagando en la palabra de Dios y en sus enseñanzas, hermanos, estamos cargándonos del poder del cielo y podemos nosotros mostrarnos al mundo, dar testimonio de la verdad de Dios. Así como este teléfono, cuando está en 100% de batería, hermanos, puede usarse, puede ser usado por un buen propósito. Y nosotros, hermanos, también debemos de entender esto. Cada día debemos de estar conectados con la fuente de poder que es Dios, porque si no, no vamos a poder mostrar las buenas obras, hermanos. Vamos a estar apagados espiritualmente. Fueron traídas de nuevo a su memoria verdades que habían olvidado y las repetía unos a otros. Se reprocharon a sí mismos al haber comprendido tan mal al Salvador, como en procesión pasó delante de ellos una escena tras otra de su maravillosa vida. Cuando meditaban en su vida pura y santa, sentían que no había trabajo demasiado duro, ni sacrificio demasiado grande. Si tan solo pudiesen ellos atestiguar con su vida la belleza del carácter de Cristo. Entonces, hermanos, es nuestro llamado en esta hora poder mostrar el carácter de Cristo en nuestras vidas, hermanos. Es importante el estudio diario y la relación cotidiana con Dios. Es sumamente importante. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Jesucristo es una persona. Jesucristo es verdadero, es real. Él está listo para ser nuestro amigo. Entonces, si tenemos amigos, significa que vamos a pasar tiempo con el Señor. Cuando tenemos amigos, hermanos, lo que queremos es pasar tiempo con ellos, ¿no? ¿No es así, hermanos? Sí, pasamos tiempo con los amigos, porque si no pasamos tiempo con ellos, entonces, hermanos, no son nuestros amigos. Y de la misma forma, Jesucristo es nuestro mejor amigo, nuestro verdadero amigo, el que nunca nos falla a nosotros. Debemos de caminar con el Señor entonces, de la mano, hermanos, estudiando la palabra de Dios, estudiando el Espíritu de profecía, testificando con las personas y pidiéndole a Él: cámbiame, Señor, quítame este enojo, esta ira, estos demonios, estos ángeles caídos, los reprendo en el nombre de Jesucristo. Quítame el pecado de mi vida, Señor, ayúdame a ser más como tú, porque, hermanos, ese debe ser realmente nuestro deseo más primordial. Yo quiero ser como Jesús, hermanos, y es lo que quiero yo trabajar con todas mis fuerzas, con la ayuda de Dios. Quiero ser más como el Maestro. Quiero tener amor, verdadera misericordia, justicia con las personas, hermanos. Es lo que quiero yo realmente, no los afanes de esta vida, no el dinero, no los negocios, no la política, la música, los conciertos, no, porque todo eso, hermanos, no sirve para nada. ¿De qué le sirve al hombre si ganase todo el mundo y perdiese su alma?, dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, por favor, entiendan que el Señor viene muy pronto a esta tierra y no debemos de estar viviendo nosotros y poniendo nuestra mirada en este mundo, sino que estar poniendo nuestra mirada en la Canaán celestial, en el cielo, con Jesucristo, hermanos, y la vida eterna. Pero como los antediluvianos rechazaron con desprecio la amonestación de Noé, así rechazaron los modernos amadores de los placeres el mensaje de los fieles siervos de Dios. Hermanos, hermanas, ¿cuántos se salvaron en el tiempo de Noé? 8. Noé y su familia, hermanos, fueron los únicos que entraron al arca. Por 120 años Noé predicó al mundo antediluviano que iba a venir, ¿qué cosa? Un juicio en contra de la tierra, un diluvio universal. Pero no quisieron escuchar, hermanos, y se perdieron y se cerró la puerta del arca. Entonces, en los tiempos modernos estamos viviendo el mismo sentimiento, lo mismo de Noé, hermanos, predicando al mundo que Jesús viene a este mundo, que viene a esta tierra, y que la gente debe de arrepentirse de sus pecados, porque viene el Señor y el día de la ira de Dios, como dice Sofonías, que es un día de ira grande y temible, hermanos, que nadie va a poder escapar. Pero las personas tristemente no están queriendo escuchar las advertencias de los mensajeros de Dios que están predicando el mensaje final. El mundo prosigue en su grito incesante, absorto como nunca en los negocios y placeres, mientras que la ira de Dios está por caer sobre los transgresores de su ley. Hermanos, hermanas, no podemos transgredir la ley y pensar que vamos a permanecer firmes. No pensemos, hermanos, que podemos quebrantar los mandamientos de Dios y Dios nos va a amparar y nos va a salvar, hermanos. No, eso es trampa de Satanás. No.
Once saved, always saved, como se dice en inglés. Una vez salvo, todo el tiempo salvo. Hermanos, eso es una trampa satánica diseñada para que la gente baje las normas, bajen el estandarte de la palabra de Dios, hermanos, y la verdad, y puedan vivir vidas corrompidas del pecado, vidas, hermanos, artificiales, vidas mentirosas, falsas. No, hermanos, el pecado no va a estar en el cielo. ¿Cómo vamos a estar nosotros ante la presencia de un Dios santo si tenemos pecado en nuestras vidas? ¿Cómo pensamos que vamos a estar nosotros con los ángeles y con los redimidos si en estos momentos estamos yerrando a la palabra de Dios, hermanos, y estamos cometiendo transgresiones en contra de los 10 mandamientos? No, hermanos, no seamos nosotros gente ignorante, hermanos, ingenuos. Nuestro compasivo Redentor, previendo los peligros que rodearían a sus discípulos en este tiempo, les dio una amonestación especial. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, velad, hermanos, necesitamos estar velando. ¿Qué significa velar, hermanos? Significa cuando estamos despiertos y estamos atentos a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, en las noticias, en las redes sociales, hermanos, lo que está sucediendo en el mundo, hermanos. Estar nosotros orando, afligiendo el alma, ayunando, hermanos, es lo que necesitamos como pueblo de Dios. Entiendan, hermanos, lo cierto, lo verdadero, hermanos, que como pueblo de Dios necesitamos estar afligiéndolo el alma, diciéndole al Señor: ¿dónde te estoy fallando, mi querido, bello Jesucristo, mi Salvador, mi Rey? ¿Dónde te estoy yo desobedeciendo? ¿Qué estoy yo haciendo para producir tristeza en tu corazón? Ayúdame, Señor, que me puedas transformar y dejar esta vida de pecado, esta vida de concupiscencia, de miseria, de rebelión y de transgresión de tu ley. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hermanos, qué triste va a ser, por ejemplo, para un servidor, si yo he fallado al Señor y yo estoy en presencia y en pie delante de Jesús y el tribunal celestial, y me diga: no, tú no vas a ser salvo, David. Tú pecaste, no quisiste arrepentirte, no quisiste escuchar mis advertencias. Hermanos, eso, hermanos, no hay que ni pensarlo, hermanos. Qué terrible va a ser eso realmente, hermanos. La ruina eterna, hermanos, separados de Dios para siempre, hermanos. Si la iglesia sigue una conducta similar a del mundo, dice el Espíritu Profecía, compartirá la misma suerte, o mejor dicho, como recibió mayor luz, su castigo será mayor que el de los impenitentes. ¡Qué terrible, hermanos! Si la iglesia sigue la conducta del mundo, dice el Espíritu Profecía, compartirá la misma suerte. Entonces, hermanos, pensamos que somos de la iglesia adventista, del pueblo remanente, pero porque nos gusta más este mundo y sus distracciones y el pecado, hermanos, vamos a perecer. Y dice también aquí la mensajera del Señor que el castigo para los hijos de Dios que no quisieron humillarse y desobedecieron a Dios va a ser mayor que el de los impenitentes, hermanos. ¡Wow, hermanos! Ahora entienden por qué dice Sofonías que viene el gran día de la ira de Dios, y Jesús está examinando nuestras vidas. Está Él escudriñando a sus hijos, a ver quiénes realmente son sus hijos verdaderos y quiénes son sus hijos falsos. Nosotros como pueblo profesamos tener más luz que cualquier otro pueblo en la tierra, dice. Entonces nuestra vida y nuestro carácter debieran armonizar con una fe tal. Amén, hermanos. Eso es lo que necesitamos como pueblo. Reconocer y decir: Señor, yo te he fallado. Yo he sido una persona hipócrita. He hecho muchas cosas malas en el pasado. Hermanos, ¿ustedes creen que yo me siento digno de predicar muchas veces y que me siento yo que soy capaz? No, mis queridos hermanos, porque yo soy así como ustedes, hermanos, un ser pecador, pero tengo la esperanza en Cristo Jesús, mi Salvador, y Él me perdona, y Él me limpia, me recoge. Cuando estaba yo solo, cuando tú estabas solo, te encontró el Señor y te salvó y te dio un nombre nuevo. Hermanos, qué bonito es eso, hermanos. Dios lo dio todo para salvarnos a nosotros, todo y más para salvar a este mundo de pecado, hermanos.
El Hijo de Dios dio todo lo que Él tenía para salvarnos a nosotros. Hermanos, cuando yo estoy leyendo el capítulo del Getsemaní, del deseo de toda la gente, hermanos, yo les voy a decir la verdad y voy a ser honesto. Yo lloro y se me derraman las lágrimas de ver cómo el Hijo de Dios, hermanos, en ese momento de aflicción, cuando sus discípulos lo habían abandonado, Pedro, Jacobo y Juan, cuando su pueblo lo habían rechazado, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Cuando Satanás y las fuerzas del mal lo rodearon al Hijo de Dios esa noche, hermanos, y lo estaban tentando para que no muriese por este mundo, dice la mensajera de Dios que Jesús vio el futuro, vio cómo los seres humanos iban a estar bajo la penalidad del pecado, iban a ser esclavos eternos de Satanás, y este mundo siempre iba a ser de Satanás. Y dijo, no, voy a beber de la copa de la ira de Dios, voy a ser bautizado en sangre para salvar a los seres humanos. Entonces, hermanos, qué hermoso es eso. Demos nuestras vidas más a Jesús, dejemos el pecado, dejemos la hipocresía, hermanos, la falsedad, dejemos todo lo que nos separa de Dios, hermanos, y demos todo lo que tengamos al Señor, porque estamos vivos en estos momentos y estamos respirando porque así lo dispuso Dios. Yo quiero dar todo al Señor, hermanos, hasta si es posible en mi vida. Claro que sí lo voy a hacer con la ayuda de Dios. Es lo que Dios quiere, hermanos. Personas que no se crean la última Coca-Cola, como dicen en El Salvador, sino que personas humildes, hermanos. Porque en una relación que tú estés tu esposa, con tu esposo, tú quieres que la persona dé lo mejor de ello para ti. Porque si no están dando lo mejor para ti en esa relación, entonces tú vas a sentirte vacío, te vas a sentir triste. No tienes fe en esa persona, no crees que realmente te ama. Y así somos nosotros con Dios, hermanos. Hay que decir la verdad. Jesucristo, Dios lo da todo por nosotros y más, y nos bendice, nos da la vida, nos da el trabajo, nos da la familia, nos da salud, nos da el trabajo, un techo donde reposar, hermanos, una casa donde podemos vivir, todos los carros, todas las cosas que necesitamos para vivir en esta vida. ¿Y nosotros qué le damos al Señor? Nada, hermanos. Somos desobedientes, somos ingratos, hermanos, somos hipócritas, somos falsos, hermanos. Y Dios quiere despertar a su iglesia, hermanos. Quiere despertarnos a nosotros. Al cumplir con los deberes de la vida, los justos se darán hasta el último día en contacto con los impíos. Los hijos de la luz están diseminados entre los hijos de las tinieblas para que todos puedan ver el contraste. Imagínense, hermanos, tiene que haber una diferencia entre los hijos de Dios y el mundo, hermanos. Pero nosotros los adventistas, ¿cómo nos estamos pareciendo al mundo? ¿Cómo estamos conformándonos, identificándonos con el mundo, hermanos? En nuestras vidas, en nuestro aspecto exterior, en nuestra conducta, hermanos, estamos como el mundo. No hay contraste, no hay separación, hermanos. No hay diferencia entre nosotros y el mundo, hermanos. Dios está llamando un pueblo santo y peculiar, separado del mundo. ¿Qué significa cuando Dios dice su palabra que nos santifica a nosotros? Que santificó el día de reposo, lo apartó. Santifica al pueblo de Dios, a sus hijos, dice que los aparta. Entonces debemos de ser nosotros, hermanos, como Dios, como Jesucristo, seguir el ejemplo divino, el ejemplo de la palabra de Dios, no como el mundo, hermanos. Porque si no, entonces somos mundanos, hermanos. Ayer estaba hablando yo con un predicador adventista de Florida en inglés, y entonces hablando con este pastor, este hermano laico, en el teléfono, él me dijo: David, Dios lo que más odia, me dice, es una persona mentirosa e hipócrita. Cristianos adventistas que están mal, pero quieren pretender que están bien en la iglesia, en el pueblo de Dios, hermanos. Ser, como dice la palabra de Dios, tibios. Eso, hermanos, Dios lo detesta con todo su ser. Por eso Dios dice en su palabra: yo mejor prefiero que tú seas, ¿qué cosa? Frío, que te salgas. Si tú realmente no sientes la convicción del Espíritu Santo y no quieres cambiar, no quieres escuchar las advertencias que Dios está mandando, entonces dice Dios, o predicar, o anunciar, o ser misionero, lo que sea, hermanos, dice: salte mejor. No quiero que tú estés en mi iglesia. Porque eso es ser mentiroso y ser hipócrita. Eso a Dios no le gusta. Entonces, hermanos, eso realmente
hermanos, me impactó al escucharlo. Digo, es verdad, así está la condición de la iglesia. Así estamos nosotros, hermanos, desobedientes, hipócritas, hermanos, mentirosos, hermanos, con Dios y con los seres humanos. Nos ponemos una máscara y aparentamos lo que no somos, hermanos. El amor divino al resplandecer en el corazón y la armonía cristiana manifestada en la vida serán como una vislumbre del cielo concedida a los hombres del mundo para que vean y aprecien su excelencia. Entonces, por nuestra conducta, nuestro comportamiento, cómo nosotros nos mostramos, hermanos, con las personas, es que van a ver a Jesucristo. Pero si nosotros, hermanos, no estamos viviendo vidas conformes a la palabra de Dios, hermanos, ¿qué poder vamos a tener sobre las almas? ¿Qué testimonio, qué diferencia vamos a hacer, hermanos, con las personas? Van a decir, estas personas son como del mundo, son como nosotros, son falsos. Y las personas pueden darse cuenta, hermano. Las personas del mundo se pueden, ellos, ver, visualizar, hermano, la falsedad en nosotros, la hipocresía. Las cosas semejantes se atraen entre sí. Los que están bebiendo de la misma fuente, la bendición, se acercarán unos a otros. La verdad, morando en el corazón de los creyentes, los llevará a una bienaventurada y feliz asimilación. Asimilación significa que nosotros vamos a aplicar lo que hemos leído, lo que hemos estudiado de la palabra de Dios a nuestras vidas, hermanos. Y así, hermanos, vamos a estar cumpliendo las ordenanzas de Dios. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy presuroso, pero ¿dónde contemplamos el verdadero espíritu adventista? Se la pregunta la hermana White. ¿Quiénes se están preparando para subsistir en este tiempo de tentación que está por sobrecogernos? El pueblo al cual Dios ha confiado las verdades sagradas, solemnes y escrutadoras para este tiempo está durmiendo en su puesto. Entonces, hermanos, Dios le dice a sus centinelas, a sus atalayas, levántense, tocad trompeta en Sión, anunciad mi día de ira, anunciad el juicio a las naciones, al mundo. Pero ¿cómo están los pastores, hermanos, adventistas, muchos de ellos? ¿Cómo están estos predicadores laicos, hermanos? Durmiendo, no quieren ofender a las personas. Hermanos, cuando tú amas a Dios, cuando tú amas al pueblo de Dios, tú te preocupas por la salvación de las almas. Y tú vas a levantarte y vas a predicar la verdad conforme sea la voluntad de Dios y a la palabra de Dios, hermanos. Entonces, no nos vamos a quedar calladitos, silenciados, con miedo y con temor porque el hermano, el pastor o el secretario o la conferencia en general nos va a atacar. No, hermanos, porque nosotros no estamos aquí. Quiero que quede algo muy claro, hermanos. Como hijos e hijas de Dios, nosotros estamos aquí para hacer la obra de Dios. Es la obra de Dios. Es la obra de Jesucristo. Es la obra del cielo. El salvar almas. La iglesia solamente es el instrumento que Dios usa aquí en la tierra para cumplir esa obra. Entonces, yo no estoy aquí para hacer feliz a la conferencia general o a la iglesia adventista o al pastor o incluso a ustedes, hermanos. Yo estoy aquí para ser feliz a Jesucristo y cumplir y obedecerlo a Él. Porque Pedro dijo, es menester que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Tenemos la verdad, somos ricos y estamos enriquecidos y no tenemos necesidad de ninguna cosa, dice el espíritu de la Laodicea, hermanos. Mientras que el testigo fiel declara, ¿quién es el testigo fiel? Es Jesucristo, hermanos, es Jesús. Y no conoces que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, dice la palabra de Dios. Así estamos nosotros, hermanos. Entonces, al conocer el diagnóstico y la condición de nuestra enfermedad, ¿por qué no ir al doctor? ¿Por qué no ir al médico que nos dé sanidad a nosotros, hermanos? Lo que pasa es que muchos adventistas reconocen que están mal, pero no hacen nada. Al contrario, hermanos, siguen viviendo vidas de pecado y de maldad y de desobediencia, no entendiendo que se está acabando el tiempo de la gracia y se cierra la puerta de la gracia al pueblo de Dios, hermanos. ¿Con qué fidelidad escriben estas palabras la condición actual de la iglesia? ¿No conoces que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Los siervos de Dios presentan mensajes de amonestación, dice el Espíritu de profecía, dictados por el Espíritu Santo, que señalan defectos de carácter a los que hierran. Pero ellos dicen, este no representa, o esto no representa mi caso. No acepto el mensaje
¿qué me traes? Estoy haciendo lo mejor que puedo, creo la verdad. Ay, hermanos, hermanas, tengamos mucho cuidado de pensar que al vivir vidas de maldad y de pecado y de contaminación, al escuchar un predicador, una persona que se levanta en nuestro medio y está queriendo reprender el pecado y está queriendo señalar la apostasía de Israel, vamos a callar a esa persona, o vamos a atacarlo, o vamos a criticar y perseguir, hermanos. Eso no es hacer la voluntad de Dios, sino que es estar haciendo la voluntad de Satanás, porque Satanás quiere destruir la obra de Dios aquí en la tierra. Satanás quiere meter cizaña en el pueblo de Dios, que nosotros estemos divididos, hermanos, que en la iglesia adventista estemos separados por rivalidad, por división, por doctrina, por teología. Hermanos, si todos nosotros, escuchen bien lo que voy a decir, hermanos, porque estas son palabras de Dios, son palabras del cielo, no son mis palabras, hermanos. Es lo que he meditado gracias a Dios, porque yo le doy la gloria a Jesucristo, hermanos. Solamente la honra y la gloria es para Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero, hermanos, por favor entendamos una cosa. Dios no está contento con nosotros. ¿Saben por qué? Porque no estamos de un solo ser y un solo espíritu. Los apóstoles en el tiempo del día de Pentecostés, la iglesia apostólica, hermanos, todos estaban unidos y unánimes en la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos todos querían realmente ser santos y ser santificados por el Espíritu Santo. Entonces, todos estaban unidos. Pero hoy en día la iglesia adventista está dividida completamente, hermanos. Me da tristeza. Y es una gran tragedia, hermano, ver cómo está la iglesia adventista. Grupos por aquí, ministerios por allá, todo, hermano. ¿Por qué, hermanos? Porque Satanás, hermanos, se está riendo de nosotros, de la iglesia adventista. Y él quiere que estemos divididos y peleándonos. Pero, hermanos, si nosotros estamos, obviamente, realmente leyendo la palabra de Dios como tiene que ser, estamos orando, estamos profesando lo que creemos verdaderamente en nuestro ser y estamos siendo como Jesucristo en nuestra conducta, en nuestro testimonio, entonces, hermanos, no va a haber lugar para división o separación o confusión, hermanos, sino que más bien todos vamos a poder estar realmente unidos y vamos a amarnos, querernos, perdonarnos y trabajar juntos, hermanos, orar los unos por los otros. Aquel siervo malo dice en su corazón: mi Señor tarda en venir. Así hay muchos adventistas que dicen: falta todavía la venida de Cristo Jesús, falta mucho tiempo, muchos años. Profesa estar aguardando a Cristo, es un siervo exteriormente dedicado al servicio de Dios, mientras que en su corazón ha cedido a Satanás. Hermanos, pregunto, ¿hay adventistas en la iglesia que están perdidos? ¿Hay hermanos que están perdidos dentro de la iglesia de Dios? Hermanos, qué triste es eso, hermanos, de imaginarlo, de pensarlo. Pero es la verdad, es la realidad, hermanos. Muchos cristianos están perdidos dentro de la iglesia. Muchos adventistas se encuentran completamente, hermanos, lejos de Dios en la iglesia, hermanos. Salmo 107, versículo 2 dice: díganos los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Dios quiere redimirnos y sacarnos de las trampas de las manos de Satanás, hermanos. Y nos ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Oh pueblo mío, pueblo adventista, pueblo de Dios, clamemos a Dios. Arrodillémonos, humillémonos. Busquemos a Dios diligentemente de todo corazón, hermanos, y Él va a escucharnos, hermanos, y nos va a salvar. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Ese es básicamente, hermanos, el peregrinaje del pueblo de Dios en estos tiempos. Estamos nosotros yendo rumbo a la Canaán celestial, a la ciudad fortificada, a Jerusalén, a Sión. Pero, hermanos, el enemigo quiere arrancarnos y nos quiere a destruir a nosotros. Romanos el capítulo 12, versículo 1. Romanos el capítulo 12, versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Imagínense, os ruego, hermanos, en esta hora yo les estoy rogando a ustedes a que podamos arrepentirnos de nuestros pecados, de dejar el mundo, hermanos, dejar todo lo que nos separa de Dios y de su palabra, hermanos, por favor. Si vamos a ser salvos, hermanos, escuchemos la voz del Dios Todopoderoso que nos está suplicando y nos está en estos momentos Él rogando
hermanos, a poder dejar el mundo, dejar el pecado, dejar todo, hermanos. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios quiere la santidad. Sin la santidad, nadie podrá ver a Dios. Así que, hermanos, muchas gracias por estar con un servidor en esta hora. Voy a tener una oración para poder terminar este video en live en Facebook. Muchas gracias, oh Dios, por tu amor. Gracias, Señor, porque tú nos amas y nos quieres y nos perdonas, Señor. Ayúdanos a mantenernos fieles en tus caminos y que podamos buscarte en espíritu y en verdad, Señor, como dice tu palabra. Alabado sea el nombre de Jesucristo, y queremos nosotros, Señor, entregar todo a ti, Señor, y más, todo nuestro ser, toda nuestra vida, Señor. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo y contesta las plegarias y las peticiones de cada hijo e hija tuyo que está conectado o está por ver este video. Que el nombre de Jesucristo sea honrado y glorificado por siempre. Amén. Les saluda el hermano David López, hermanos, en Kansas City, predicando el mensaje de los tres ángeles. Que Dios te pueda bendecir, mi querido hermano y hermana. Que Dios pueda ayudarte y te pueda sostener, porque ya viene muy pronto el Señor a nuestra tierra. Feliz sábado.